Luis Fernando, el link es directo, ¿verdad? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Mentor Educación para Todos. Soy Luis Fernando Pantoja y junto con María Victoria Bravo vamos a ser sus anfitriones hoy en este webinar muy interesante, que es cómo impactar a los niños rompiendo patrones de conducta, y va a ser impartido por una licenciada que ya ha participado muchas veces en los cursos de mentores de aquí de Bolivia. Su nombre es Fabiola Rodríguez, que dentro de poco la vamos a presentar y vamos a leer un poquito de su currículum. Pero antes, como siempre, le vamos a pedir a María Victoria que nos dé algunas apreciaciones que son importantes para el transcurso de este webinar. Victoria, porfa. Así es, muy buenas tardes a todos, agradecerle por estar con nosotros un día más, muchísimas gracias por acompañarnos, también muchas gracias a Fabiola por estar con nosotros. Quisiera pedirles que comenten en los comentarios de qué parte del mundo nos están mirando, de qué ciudad, quizás están mirando de Bolivia, quizás de Argentina, de México, por favor, para mandarles un gran saludo. Bueno, y como saben, estas grabaciones siempre se quedan en la página de Mentor. Usted puede también compartir
el video para que se quede en su muro, y también nos ayudaría muchísimo compartiendo en algún grupo para que llegue a más personas. Si usted tiene algún problema con los certificados, no tenga ningún problema, que por WhatsApp nosotros lo vamos a resolver cualquier duda. En unos momentos vamos a colgar ahí, va a estar fijo nuestro número de teléfono y ahí pueden consultar cualquier duda que tengan. Bueno, y como es típico de mentor, por favor, le rogaría que usted pueda darle la bienvenida a nuestra licenciada Fabiola, así como la merece, reaccionando en los comentarios, en los me encorazona, para mostrarle lo entusiasmados que estamos por aprender el día de hoy y los agradecidos que estamos porque nos va a dar esta gran ponencia. Así es, y bueno, les vamos a presentar un poco de quién es Fabiola Andrea Rodríguez. Ella es de aquí de Bolivia y reside en Cochabamba. Es licenciada en psicología, tiene formación administrativa, formación como coaching en desarrollo personal y consejería. Es fundadora del Centro de Formación Integral Bilingüe Exprésate. Viene dando talleres de capacitación a padres y niños desde hace 18 años y a docentes desde hace 2 años. También es maestra de nivel primario y trabaja con niños desde hace 18 años. Una persona con bastantes credenciales que hoy día nos va a hablar de un tema muy, muy importante, que es cómo impactar a los niños rompiendo patrones de conducta. Fabiola, bienvenida y el micrófono es todo tuyo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación. Yo súper emocionada de estar acá para seguir, como dicen bien, aprendiendo. Creo que nunca está de más el que podamos recibir información de diferentes lugares para poder enriquecernos más cada día. El tema que elegimos hoy me parece que queda justo y cabal también para la época que estamos viviendo, ya que si bien nos ha tocado vivir cambios bastante significativos, digo yo, creo que valdría la pena también prestar atención un poquito en lo que nosotros ahora en estos tiempos estamos transmitiendo, ¿no? Y más a los niños, que de hecho son los que van a marcar la diferencia y el tipo de sociedad que vamos a vivir más adelante. Sin más preámbulos, si quieren, entonces comenzamos con la presentación. Si vamos a compartir la pantalla para que podamos poner el PowerPoint. A ver, aquí está. ¿Ok? Bien, en algunos puntos de la presentación sí vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a dar espacio para algunas preguntitas que a veces surgen en el transcurso. Sería ideal que vayan anotando las preguntas que tengan, porque a veces nos vamos perdiendo un poquito en información y es bueno en el momento en que nos surge la duda, a veces consultar, ¿no? Básicamente la ponencia se llama ¿Cómo impactar a los niños rompiendo patrones de conducta? Y tal vez en este punto nos surge la pregunta de qué serán patrones de conducta, ¿no? O sea, porque finalmente, ok, nosotros podemos romper ciertas cosas, ciertas cadenas y demás en los niños, pero ¿qué serán exactamente los patrones de conducta? Los patrones de conducta son de hecho la base, si vale el término, de lo que viene a representar nuestro sistema personal de significantes. Todos nosotros, de hecho, contamos con un sistema personal de significantes que en su concepto teórico es la inscripción neurobiológica de la expresión sensorial y la búsqueda de la réplica de la experiencia original. ¿A qué se refiere esto en cristiano? Significa que es aquello, todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros vamos incorporando de información en nuestro sistema personal de vida. Y después se replica en nuestro lenguaje, en cómo nos expresamos, en nuestras ideas, en función a lo que creemos, cómo vamos interiorizando y cómo vamos expresando nuestras emociones. También se representa mucho en las sensaciones que nosotros percibimos, por supuesto, en nuestra expresión y el tipo de contacto que vamos a tener, ya sea de manera personal o también con el ambiente en general, ¿no? Ok, continuando. Para explicar un poquito mejor y dar ejemplos para terminar de entender lo que es nuestro sistema de significado o de significantes personal, perdón, es algo así como la asociación mental ante un estímulo. Si bien nosotros tenemos que reconocer que somos seres sensoriales por encima de cualquier otro tipo de caracterización que se nos vaya a otorgar. Y esto es real porque si vamos un poquito más atrás, lo que nosotros tenemos activa de manera constante siempre es la sensopercepción. ¿A qué se refiere la sensopercepción? Se refiere a cómo nosotros percibimos el mundo externo,
¿sí? A través de nuestros sentidos, por supuesto. A través del oído, cómo nosotros vamos identificando y cómo vamos interiorizando la información de los estímulos externos a través de la visión, del olfato, del tacto y del gusto. Nosotros primero sentimos un estímulo, primero tenemos una reacción sensorial, primero lo reconocemos a nivel de sensaciones corporales, puede ser buenas o malas, pero la sensación corporal que nos está generando ese estímulo se va marcando, se va interiorizando y por supuesto luego va a determinar o va a conformar más bien nuestro sistema de significantes personal. Y es justamente a través de este sistema y de esta pequeña explicación que nosotros vamos a poder descubrir el por qué, por ejemplo, reaccionamos como reaccionamos en diferentes situaciones. ¿Por qué gracias a nuestro sistema de significantes a veces nos enfurecemos, a veces somos impacientes, a veces somos muy miedosos o somos reactivos, agresivos o melancólicos, depresivos, ¿no? O para el otro lado también, a veces, ¿por qué de cierta forma nuestras características de personalidad nos muestran ser un poco más compasivos, más generosos, ¿no? A veces uno dice, pero bueno, o sea, yo tengo una forma de ser que la he adoptado porque así es como me han guiado, ¿ok? Pero estamos aquí justamente para descubrir cuál es la razón de nuestras conductas y enfocarlas de modo más consciente, diría yo, a lo que es el trabajo con niños específicamente, ¿no? Más allá de que hagamos un trabajo con niños como docentes, creo que también está la función de padres, ¿no? Los que tienen la bendición de ser papás, obviamente también van a poder descubrir qué tipo de incorporación de sistema de valores personales o de significantes están arraigando en sus hijos. Y bien, durante nuestro proceso de desarrollo, todos nosotros recibimos estímulos, fijaciones y condicionamientos de diferentes lugares, de diferentes personas, en diferentes etapas, en diferentes momentos y en diferentes intensidades. Todos estos estímulos, fijaciones y condicionamientos se sellan, si vale el término, como huellas némicas en nuestro cerebro, ¿sí? Y ahora vamos a tratar de entender en cristiano también qué es una huella némica. Las huellas némicas son nuestros tesoros innumerables, que es una de las características y uno de los conceptos que le han atribuido. Básicamente es la excitación sensorial primaria, es decir, lo primero que nos está produciendo un estímulo. Son los primeros registros que tenemos a nivel corporal, a nivel físico. Recordemos siempre, en cada etapa nosotros somos seres sensoriales y en cada estímulo que vayamos recibiendo nuestra respuesta, nuestra incorporación de la información primero siempre, siempre va a ser sensorial, más allá de la deductiva y la elaborada con discurso, con conceptos que podamos tener. Es la memoria verdadera, es por eso que se refieren a las huellas némicas como nuestra memoria verdadera, porque realmente es la que nos va a transportar cuando nosotros repitamos la experiencia más adelante a la base de donde incorporamos esa información. Vamos a poner un ejemplo para no perdernos, es algo así como que ahora en mi edad adulta, por ejemplo, yo percibo un olor, vamos a poner de comida, ¿ok? Yo percibo un olor, para los cochabambinos está bastante claro el ejemplo porque somos de mucho comer, dicen. Entonces, si yo percibo un olor de comida que me agrada, tal vez no sea porque estoy percibiendo ese olor ese momento y me agrada ese momento, sino que me está transportando a un tiempo anterior en mi infancia donde la fijación de ese significante se dio. Por ejemplo, puede ser la primera vez que, no sé, que nuestra abuelita nos hizo probar o nos hizo sentir el olor de la huminta, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, la asociación está marcada e incorporada como una huella anémica. Y cualquier estímulo que se asemeje a la primera experiencia, la asociación se activa y lo que nos hace sentir nuevamente la sensación de placer o de agrado o de gusto es el que nosotros regresemos al momento en el que la fijación de la huella anémica se ha establecido. ¿Ok? Y para que entendamos bien, cuando hablamos de significante, ¿a qué nos estamos refiriendo? Vamos a decir que el significante en nosotros es un detonador. Es un detonador de asociación, es algo así como un switch que se prende y se apaga trillones de veces al día en nosotros cuando estamos recibiendo diferentes estímulos. Es el concepto de lo designado asociar, ¿sí? Perdón, ese es el significado. El significante es el que designa
en realidad, es el que a través de la asociación, ay, perdón, se me movió, que a través de la asociación hace referencia al concepto que nosotros conocemos del diferente estímulo. Por ejemplo, si yo les digo árbol, como está en el ejemplo, cuando nosotros escuchamos la palabra árbol, por lo general, nuestra directa asociación va a ser a una imagen, ¿correcto? Porque cuando yo les digo árbol, nosotros no hacemos la asociación del concepto de árbol, ok, es un ser vivo que está plantado, que tiene frutas, que tiene hojas, que tiene ramas, es verdad, es de color verde, qué sé yo, el tallo es de color café. No hacemos una asociación inmediata a ese concepto tan elaborado y estructurado. Nuestra asociación inmediata va a ser a una imagen, ¿sí? Tal vez Victoria se imagine, no sé, un sauce llorón, tal vez yo me imagine un pino, ¿no? Tal vez otra persona se imagine, no sé, un árbol de plátano, digamos. Entonces, la asociación a la imagen, más allá de las diferencias, está siempre marcada por la huella anémica. Ese es el significante que se ha registrado. Más allá viene el significado que ya es el concepto para reforzar lo que nosotros reconocemos como árbol. Entonces, ahí ya viene el concepto que después de haberlo elaborado como imagen, ya viene el concepto de que árbol pertenece, no sé, al reino vegetal, es una planta, es un ser vivo, necesita agua para no morirse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algo muy interesante acá es que nosotros vivimos estructurados por significantes y significados que van de la mano. Porque de hecho, sin significante no podemos hacer referencia a cosas y sin significado, el significante carece de utilidad. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio para que se den cuenta. Por ejemplo, ya vemos que hablando o haciendo referencia al árbol, ya tenemos una imagen marcada. Pero si yo les dijera, por ejemplo, serenguípado, ¿a qué hacemos referencia con serenguípado? ¿Qué se nos viene a la cabeza? Seguramente nada, ¿no es cierto? Porque no tenemos un significante estructurado para la representación en imagen de esta palabra. De hecho, ni yo la tengo, es algo que acabo de inventar, pero es para que se den cuenta que si nosotros no tenemos interiorizado el significante con una representación gráfica que también es sensorial, valga la redundancia, no vamos a poder asociar. ¿No? Nos pueden decir 1000 palabras, pero si no forman parte de nuestro mundo interno de significantes, prácticamente no existen para nosotros. Y así se llenan nuestro mundo de significantes de diferentes palabras, conceptos, imágenes y demás que nosotros vamos utilizando gracias a la asociación, ¿sí? Y eso es lo que nos permite entender el mundo. Y me gustaría mucho parar en este punto y hacer una referencia a lo que los niños atraviesan. Si bien nosotros en nuestra edad adulta ya estamos entendiendo lo que nos pasa, los niños viven esta incorporación todos los días, igual y repetidas veces como nosotros, solo que su entendimiento es mucho más progresivo. Entonces, imagínense si a un niño de 3 años nosotros le decimos algo así como vamos a suponer que le vamos a hacer una relación a un concepto y le decimos lógica formal, o le decimos matemáticas aplicadas, o le decimos, no sé, biología estructural, ¿no? Entonces, obviamente no va a tener una relación inmediata o una asociación, porque todavía no, su proceso de incorporación de significantes está en lo básico, ¿no? Está en lo básico, él está incorporando significantes de lo que es casa, árbol, mesa, no sé, día, noche, ¿no? Papá, mamá, madera, suave, duro, o sea, es un proceso para que nosotros nos demos cuenta cómo a veces perdemos un poquito la visión de que este proceso tiene que ser progresivo y medimos mucho con nuestra edad adulta para que los chicos respondan en función a lo que nosotros consideramos que ya deberían tener interiorizado. Pero los ritmos, cuando somos pequeños, varían muchísimo. Y varían muchísimo porque así tiene que ser. Nosotros somos seres irrepetibles y obviamente no voy a interiorizar al mismo ritmo yo los significantes y los significados que Victoria, por ejemplo, o que Luis. Todos tenemos nuestro ritmo y todos tenemos además la diferencia de estímulos, ¿no? Inclusive la diferencia cultural también marca una brecha bastante grande en la diferenciación en los periodos tempranos. Más adelante se puede unificar, pero en los periodos tempranos tenemos que ser muy conscientes de identificar qué es lo que nosotros estamos transmitiendo, ¿correcto?
Ahora, antes de empezar lo que va a ser el proceso de revisión de las etapas de nuestro proceso de desarrollo cognitivo, vamos a hacer una pequeña práctica porque la verdad nos vamos a interiorizar en un mundo donde vamos a tal vez romper muchos mitos a los que estábamos acostumbrados y vamos a ver cuál es nuestra disposición al cambio. Y en esto sí, Victoria me va a ayudar con lo de los comentarios, pero me imagino que todos están viendo mi cámara. Vamos a hacer el ejercicio de poner nuestras manos, como quien dice, empanadeándose, ¿no? Vamos a hacer una empanada con nuestras manos, ¿ok? Ahora les voy a pedir que hagan un pequeño giro y cambien de posición montando el otro dedo gordo, como le llaman, el otro dedo, ¿sí? Estamos haciendo un cambio, ¿correcto? Estamos como que haciendo algo que está diferente a lo que regularmente hacíamos. En este punto, me gustaría que todos ustedes comenten qué es lo que sienten, no qué es lo que piensan, sino cómo se siente estar en esta nueva posición, cómo se siente estar en esta nueva situación, en esta nueva condición. Vamos comentando para ver qué resultados tenemos. Perfecto, Fabiola. Solo decirte que hay un pequeño retraso de unos 20 segunditos. Entonces, mientras van comentando qué es lo que han sentido al hacer esta dinámica, voy leyendo un poquito de los comentarios. Y también si nos podías volver a decir la pregunta, por favor. Claro que sí. Si nosotros estamos en una posición inicial acostumbrada, vamos a decir la clásica, la típica, ¿no? A la que estamos acostumbrados, y hacemos un movimiento pequeño y cambiamos de posición y movemos un eslabón, si vale el término, vamos a adquirir una nueva situación, vamos a estar en una nueva posición con una nueva condición. Lo que me gustaría que comenten es qué sienten, qué sensaciones les genera este cambio, cómo se sienten en esta nueva condición. Perfecto. Ahora sí, ya tenemos comentarios. Fanny Rosario Melgarejo dice raro. Yuri Fukushima dice incómodo. Lore Díaz dice a gusto, pero raro. Raro, extraño, diferente, ¿no es cierto? De Iris hecho, dice, por sí, ejemplo, se siente incómodo. incómodo, sí, es una muy buena definición, porque de hecho eso es lo que nos genera todo cambio, ¿no? Todo proceso de algo nuevo. Por lo general nos sentimos incómodos porque no estamos entre lo que conocemos. Se siente raro, claro, porque es diferente y no es lo mismo que nosotros conocíamos. Se siente tal vez un poquito feo porque no sabes si quedarte ahí, ¿no? E inmediatamente seguramente sentimos también una tendencia, muchos tal vez, de regresar a lo anterior para estar más cómodos, otros tal vez de no saber qué hacer y simplemente soltar la actividad o dejar de estar empanadeando, ¿no? Pero la tendencia general es de retornar a la posición de comodidad, ¿no? Donde realmente te sentías tranquilo, seguro, y eso es lo que sucede cuando nosotros vamos haciendo una revisión de nuestros patrones de conducta, de todo lo que significa nuestro sistema de significantes. Les decía que este ejercicio nos sirve un poquito para ver nuestra predisposición al cambio, porque vamos a ver cómo más adelante en cada etapa nosotros podemos, y a lo mejor ahora estamos en el punto en el que debemos generar cambios para poder cuidar más lo que estamos transmitiendo a las siguientes generaciones, entendiendo un poquito más por lo que nosotros mismos hemos atravesado. Aquí están las 4 etapas del desarrollo cognitivo, que de acuerdo a Jean Piaget, que es un psicólogo e investigador suizo, establece que nuestra vida desde que llegamos al mundo hasta nuestra adultez, atravesamos diferentes etapas en las que recibimos diferentes moldeos, ya sean estos buenos o malos. Él ha clasificado nuestro proceso de desarrollo cognitivo en 4 grandes etapas, porque de hecho son las etapas en las que nuestro sistema de aprehensión tiene niveles de vulnerabilidad. ¿A qué se refiere con esto? A que en cada etapa nosotros estamos en transición a una nueva y justo en ese punto, en el quiebre, es donde nosotros podemos recibir y nos pueden fijar lo que yo le llamo heridas emocionales. En cada etapa, nosotros desde nuestra infancia inicial, recibimos heridas emocionales a veces por omisión de ciertos estímulos o por falta de cuidado
justamente en este proceso que estamos desarrollando, este proceso que estamos llevando a cabo. No siempre estamos muy atentos a que, ok, un niño necesita atravesar todos los procesos y todas las etapas como yo lo he hecho. Les repito, estamos muy acostumbrados a medir con nuestra edad adulta y difícilmente recordamos todo lo que deberíamos transmitir en diferentes etapas y tal vez lo que deberíamos cuidar. Dentro de las 4 etapas, la primera es la sensoriomotora, que abarca de los 0 a los 2 años. Está la segunda etapa, que es la preoperacional, que va de los 2 a los 7 años. La tercera etapa es la de operaciones concretas, de los 7 a los 11 años. Y la última es la de operaciones formales, que parten los 11 años en adelante hasta nuestra adultez. Pero un punto muy importante aquí para explicar es que la fijación de heridas emocionales en estas etapas se da hasta los 22 años de edad, ¿no? Hasta los 22 años de edad dentro de nuestro proceso de desarrollo cognitivo, nosotros somos vulnerables a sufrir algunas fijaciones emocionales que nos generen ciertas dependencias más adelante en nuestra vida adulta. Vamos a ir revisando una por una. Pero para continuar, primero vamos a entender bien a qué se refiere las heridas emocionales. Dirán todos, estarán preguntando, pero ¿a qué va esto? ¿De qué va? ¿A dónde quiere llegar? Básicamente, la ponencia está enfocada a que nosotros en nuestra edad adulta y siendo responsables de niños, una vez más, ya sea como docentes o como padres de familia, es muy útil el que podamos entender qué tipo de proceso hemos atravesado nosotros en nuestra infancia. Y eso nos va a permitir tener más luces para ver qué tipo de mensajes nosotros estamos perpetuando en la formación de niños, para ver exactamente si estamos repitiendo patrones y estamos fijando heridas que a lo mejor nosotros no queríamos tener. ¿Por qué se llaman heridas emocionales? Porque toda información sensorial recibida antes de ser procesada por la corteza cerebral y sus áreas de asociación, todo lo que se refiere al proceso mental cognitivo, pasan primero por el sistema límbico, que es nuestro cerebro emocional. Por eso les decía que nosotros somos seres sensoriales. Toda experiencia que nosotros vivimos desde los 0 años hasta los 100, si somos longevos y tenemos la fortuna de vivir tanto, todo tiene una carga emocional, absolutamente todo. Nosotros no percibimos o interiorizamos la información del medio externo o del mundo exterior si no nos ha generado una sensación primero, ¿sí? No podemos decir que nosotros estamos conociendo el mundo cuando no tenemos una asociación sensorial respecto a la experiencia, ¿sí? E inicialmente, cuando nosotros somos niños, de hecho, somos bastante extremistas. Nosotros nos manejamos a nivel sensorial en extremos. Es dolor o placer, es bueno o malo, es mejor, peor, es amor u odio, ¿no? Son así de extremistas nuestras sensaciones porque lo que estamos haciendo es incorporar recién el mundo que estamos explorando. No hay medias tintas, ¿no? No es medio me ama o medio no me ama, es me ama o no me ama. ¿Sí? Medio me duele o no me duele directamente cuando somos niños, ¿no? Entonces, esos extremos son los que nos permiten vivir la experiencia a través de las sensaciones físicas. Antes de las sensaciones emocionales, las sensaciones físicas tienen lugar en nosotros. Y ahora, ¿por qué hablamos en este punto de las heridas emocionales? Porque cuando estamos en nuestra niñez, en nuestra primera infancia, hay un resumen de las heridas emocionales en 5 grandes campos. Las heridas de la infancia están resumidas o englobadas primero en el miedo al abandono, el miedo al rechazo, el miedo a la humillación, a la traición o miedo a confiar y a la injusticia. Estas son las primeras grandes ramas, digamos, de las heridas emocionales que se fijan en nuestra primera infancia por el tipo de estímulos que nosotros recibimos de las personas que están a cargo de nosotros, de aquellas personas que infringen ley sobre nosotros, aquellas personas que están implantando la ley sobre nosotros y sobre todo aquellas personas de las cuales nosotros somos dependientes emocionalmente, que por lo general en nuestra primera infancia es nuestra familia inmediata, ¿no? El papá, la mamá,
y tal vez puede extenderse un poco a lo que son los abuelos si todavía tenemos nosotros la costumbre de convivir en familias grandes, ¿correcto? Bien, vamos a reforzar lo de las sensaciones. Aquí también me gustaría que participen. Quiero que vean con mucha atención las imágenes y me puedan comentar qué sensaciones les produce ver esta imagen. ¿Qué sensaciones corporales, ¿no? Por ejemplo, a mí me produce como que un retorcijón en el estómago, ¿sí? Entonces, a ese nivel de estructuración de la explicación de sensaciones, me gustaría que vayan comentando. Vean bien y vean con qué situaciones asocian las imágenes y díganme y comenten qué tipo de sensaciones reciben a nivel corporal. Perfecto, muchísimas gracias, Fabiola. Como tenemos un pequeño lapso, enseguida nos van a comentar los profesores. Ya están empezando a comentar. Claudia Edith Acosta Vera, por ejemplo, nos está diciendo que lo que ella siente es, al ver estas imágenes, es tristeza. ¿Ok? Isabel Arnés dice tristeza. Elena Capuzzo dice desesperación. Maurice Pérez, tristeza y angustia. Mari Mercedes, tristeza. Heredita Quiroz, dolor. Néstor Bolivia, pesar, tristeza. Cristina Gutiérrez, dolor. Gabriela López, dolor. Cindy Matos, desaliento. Vivian Céspedes, nos está saludando, y Orfelina de Jesús dice dolor. Dolor. Es verdad, por lo general los conceptos que nos van a surgir son esos, ¿no? A nivel de emociones, pero a nivel de sensaciones seguramente tienen una localización corporal en la que les ha surgido algo. Cuando sentimos dolor, por lo general estamos como que congojados en la parte del pecho. Cuando sentimos frustración o tristeza, tal vez en la parte del estómago, ¿no? Pero hay una relación sensorial a nivel físico, ¿correcto? Vamos a ver qué pasa con la siguiente imagen. A ver, díganme qué sensaciones les producen estas imágenes y traten de no sonreír cuando las ven. Creo que es muy difícil y es un cambio tan inmediato, ¿no? Para que vean lo rico y lo sensacional que es nuestro cuerpo también y nuestra mente, ¿no? ¿Qué sensaciones corporales les generan todas estas imágenes? Es como que se cambia ese apretón que sentíamos en el pecho, es como que otra vez se vuelve a abrir, es como que otra vez tenemos nuevamente el estómago en su lugar, ¿no es cierto? A ver, me gustaría que comenten qué sensaciones les están produciendo ahora a nivel corporal y emocional el ver imágenes como estas. Bueno, primero decirte, Fabiola, que cuando la vi la imagen, lo primero que hice fue sonreír. Exacto. Y Sí. también Claudia Edith Acosta nos dice alegría. María Victoria Callayo dice alegría. Rocío del Castillo nos dice ternura. Elena dice alegría. Gina Centeno dice alegría, dulzura. Consuelo Beatriz Vega nos dice alegría, felicidad. Vania Patricia dice felicidad y mucha alegría. Mari Mercedes dice gozo y alegría. Elena Capuzzo dice amor. Y así hay muchos comentarios que las sensaciones son bastante parecidas, que son muy positivas. Son muy positivas, ese es el punto, Victoria. Si han visto, nuestro cuerpo entrar en un carrusel de emociones en cuestión de segundos. Nos hemos sentido como que desganados, acongojados y al otro segundo ya estábamos otra vez reconfortados, sonrientes, animosos, con nuevas sensaciones corporales como que renovados, ¿no es cierto? Imagínense vivir esto trillones de veces al día con todos los estímulos que tenemos. Realmente es fascinante el poder darnos cuenta de que estamos inmersos en este tipo de dinámica diaria. Nosotros vivimos cosas que nos alientan, que nos desalientan y nos generan sensaciones corporales todo el tiempo. Y es gracias a nuestro sistema de significantes, porque es ese sistema de significantes el que entra en acción cada que nosotros vemos una imagen y tenemos una respuesta corporal a nivel de sensación. Vemos una imagen y tenemos una respuesta sensorial a nivel de emociones también. Es tan maravilloso el poder entender cómo nuestro cuerpo, algo así como que se mete en un juego de va y ven, ¿no? De ida y de vuelta, de subida y de bajada a nivel de emociones y a nivel de sensaciones, que es fascinante sentirse vivo con todas esas emociones y sensaciones que nos generan los diferentes estímulos. Por supuesto, en estos extremos,
tenemos una gama muy grande de medios, ¿no? O sea, podemos estar bastante eufóricos, como podemos estar felices y agradables, no podemos estar furiosos, pero hacia el extremo, o podemos estar simplemente molestos, o podemos estar totalmente deprimidos, o simplemente podemos estar algo melancólicos y algo tristes, ¿no? Para que vean que hay una gama infinita en toda esa línea de manejo emocional y sensorial. Y es justamente por ese punto que vamos a revisar etapa por etapa qué tipo de percepciones sensoriales se están generando y qué tipo de aprehensión deberíamos tener por cada etapa y cómo lo que estamos viviendo puede afectar y puede marcar algunas heridas emocionales. Por ejemplo, en la primera etapa, si recordamos, va de los 0 a los 2 años, es la etapa sensoriomotora. Aquí, cuando nosotros somos niños, y también los papás enfoquen bien en lo que es la etapa de desarrollo de sus niños, se trabaja lo que es la existencia del objeto. Se entiende que sigue existiendo aunque no lo veamos. Y esto pasa mucho y se refuerza mucho con los juegos entre las mamás y los bebés, ¿no? Que la mamá aparece, se esconde, ¿no? Entonces, el bebé en esa etapa está dándose cuenta de que la mamá está, aunque en ciertas etapas, en ciertos periodos cortos, se esconda. Entonces, está reconociendo la existencia de la presencia de la mamá, al igual que de cualquier otro objeto físico, si quieren, ¿no? Se percibe la información y también aprendemos a través de los sentidos. En esta etapa nosotros somos 100% sensoriales. Es la etapa en la que para saber si algo pica nos vamos a meter a la boca, para saber si algo pincha vamos a tocar, para saber si algo es duro vamos a tocar, para saber si algo lastima nos vamos a golpear, nos vamos a chocar, nos vamos a caer, ¿cierto? Inicia también nuestra capacidad de interactuar con el mundo y en este proceso la exploración es una de las actividades más enriquecedoras para poder establecer un desarrollo sano. El permitirle al niño explorar el mundo literalmente, que se ponga de rodillas, que se moje, que se embadurne, que se meta tierra a la boca, qué sé yo, que empiece de alguna manera a conocer los objetos por su forma, por su textura, ¿no? Entonces, todo ese tipo de sensaciones nos hacen a nosotros cuando somos bebés entender que hay existencia de cosas más allá de nosotros. No importa todavía si su entendimiento no es tan elaborado como que, la silla existe y es dura. No tienen ese proceso de incorporación todavía de un concepto claro, pero saben que hay algo que perciben más allá de ellos, ¿no? A nivel físico, a nivel táctil. ¿Qué es lo que puede pasar cuando nosotros en esta etapa perdemos de alguna manera la atención a ciertos puntos que necesitamos estimular? La sensación de pérdida y abandono es el sentimiento que empieza la fijación de heridas emocionales. ¿Cómo nosotros podemos fijar heridas emocionales en el proceso de la primera etapa cuando están percibiendo la información? Como somos netamente sensoriales, percibimos a través de los tonos de voz, a través de los sonidos, de la intensidad y también del contacto físico, ¿no? Cómo nosotros estamos palpando a los niños, si los acariciamos, si solamente los tocamos, si los levantamos, si los abrazamos, ¿no es cierto? Entonces, todo ese proceso va a determinar qué nivel de contacto y proceso sensorial va a vivir un bebé de 0 a 2 años. También el contacto y relacionamiento con las amistades y familia. El contacto con el mundo de los niños, en realidad, es al principio, como dicen, es en blanco y se van punteando cosas de colores, ¿no? Al principio los niños se van a relacionar con la mamá y con el papá, por supuesto, que van a ser los primeros reconocimientos reales de existencia que van a tener, pero también se incorporan a un mundo donde además tienen, puede ser hermanitos, puede ser primitos, puede ser más familia. Entonces la incorporación a un mundo donde tiene todos estos estímulos que tiene que reconocer, tiene que ser progresiva porque de lo contrario
no termina de reconocer un objeto y ya tiene que empezar a reconocer el otro, obviamente le genera angustia, porque primero tiene que interiorizar sensorialmente, primero tiene que sentir lo que está reconociendo. Es por eso que también las texturas, las sensaciones, que muchas veces están limitadas en esta etapa, obvio, por sobreprotección y por estar cuidando de que no le pase nada, a veces están perjudicando en el proceso de desarrollo porque el niño necesita palpar y vivir todo aquello que nosotros ya conocemos, pero ellos están en proceso de conocer, de experimentar, de descubrir. Es fascinante cuando los vemos explorar el mundo, libremente, pero por supuesto nosotros estamos para ellos, ¿no? No estoy diciendo que los dejen explorar y ok, busquen el mundo y ahí van. No, por supuesto tenemos que tener nosotros un acompañamiento también para medir su ritmo. Y este medir su ritmo nos va a permitir respetar su etapa y el proceso que está llevando a cabo, ¿ok? La siguiente etapa es la etapa preoperacional. Esta etapa va de los 2 a los 7 años y de hecho creo que es innegable que esta es una etapa tal vez de quiebre y también muy vulnerable porque entre los 2 y los 7 años ya estamos siendo incorporados a nuevos sistemas inclusive sociales, porque ya para los 7 años seguramente ya hemos pasado por el jardín de niños, ya estamos incorporados en una estructura académica a nivel de colegio, ¿sí? Y en esta etapa nuestro mundo es totalmente egocéntrico. De acuerdo a los niños en esta etapa, todo el mundo ve el mundo igual que él o ella, ¿no? Incluso lo inanimado. Ahí es, en esta etapa es donde ellos más bien nos ven a nosotros como si fuéramos loquitos, ¿no? Así, si tú le dices, no, eso es un muñeco, dice, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo que es un muñeco? Este es mi amigo, ¿no? No admiten nada que no sea visto a través de sus ojos y racionalizado a través de sus ojos. Es un mundo totalmente egocéntrico y por eso también es súper vulnerable, porque cuando empiezan el colegio, por ejemplo, empiezan a interactuar con el ambiente de un modo más complejo. Entonces se dan cuenta de que no todos opinan lo mismo que él o ella, que no todos ven las cosas como él y como ella. Entonces, obviamente necesitan reestructurarse y es ahí donde la vulnerabilidad se amplía, ¿sí? Hacen uso de palabras e imágenes mentales. Obviamente utilizando también sus asociaciones gráficas. Los niños de inicio en esta etapa no tienen una asociación conceptual muy compleja. Lo que sí tienen como asociación latente son imágenes. Ellos saben que si le dices mamá, en su cabecita aparece la imagen de su mamá, no aparece la imagen de ninguna otra mamá. Saben que si tú le dices televisión, aparece la imagen de una televisión y no otra, y simplemente hacen sus asociaciones en relación a la sensación visual inicial, perdón, al estímulo visual que recibieron antes y lo tienen incorporado. También tienen la capacidad de la reversibilidad del pensamiento. ¿A qué se refiere esto? En esta etapa es donde los niños empiezan a pensar y dicen, ok, si mi mamá es mi mamá, entonces mi mamá no puede ser mi hermana, ¿no es cierto? Empiezan a hacer una estructura de lenguaje de discriminación que es propio de la edad. Y en ese punto es donde también se fijan heridas emocionales y ahorita vamos a revisar más abajo el por qué. Pero algo muy característico de esta etapa también es que ellos pueden hacer y pueden conseguir la conservación de cantidad, ¿sí? Aquí es donde ellos entienden que la cantidad no cambia aunque la forma cambie. Es como que se les abre un mundo nuevo y ven la luz cuando tú les muestras 10 calcetines y ellos entienden que los 10 calcetines son igual que 10 elefantes, ¿no? Porque la cantidad y el tamaño, o sea, el tamaño más que la cantidad, el tamaño es totalmente diferente, pero sigue siendo la misma cantidad. Entonces, tienen esa conservación de cantidad, ya empiezan a reconocer que no importa el objeto, 10 lápices siguen siendo lo mismo que 10 camas, ¿no? 10 ventanas siguen siendo lo mismo que 10 videos, ¿sí? Entonces, obviamente, quedan fascinados en el proceso, porque claro, antes pensábamos que un elefante era muchísimo más que, no sé, 100 soldaditos de juguete, digamos, ¿no? Pero obviamente sabemos, lógicamente, a esta edad que no es así, pero en esta etapa es donde empiezan con ese proceso de descubrir.
¿Qué es lo que pasa cuando nosotros no tenemos el cuidado de respetar el proceso? La fijación de heridas emocionales se dan a través de la comparación y anulación, que de hecho es una de las primeras cosas que se ve cuando los niños se están incorporando en un sistema educativo, ¿no? Cuando ya les toca ir al colegio o ya les toca ir al jardín, al kinder, al preschool, la tendencia adulta siempre está en guiarlo, ¿sí? Para que sea literalmente, como dicen, una monedita de oro y le caiga bien a todo el mundo, ¿no? Entonces, la tendencia está en guiarlos y decirles, ok, tienes que ser una buena niña, un buen niño, tienes que ser responsable, tienes que ser educado, tienes que ser tranquilo, tienes que ser estudioso, ¿no? Es algo así como que le estás diciendo que se prepare para ser alguien que el resto espera que sea, ¿no? Más allá de lo que verdaderamente es, ¿sí? Y los patrones que se incorporan como heridas son lo de bueno, malo, ¿sí? Si eres un buen niño si te portas bien, eres un mal niño si haces renegar a la maestra o si andas peleando con tus compañeritos todo el tiempo, ¿no? El tema de riesgo y seguridad. También los conceptos a veces extremos de lo que es riesgoso y de lo que es seguro pueden estar aislando al niño de vivir una experiencia real de lo que es su etapa de desarrollo, donde ellos tienen que aprender por sí mismos a dimensionar el riesgo, a dimensionar el peligro y reconocer en qué situaciones y en qué condiciones se sienten seguros. El tema de la dimensionalidad, esto es algo que por lo general se estructura y se fija por el lenguaje de los adultos, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, llevamos a un niño al colegio y a nosotros nos parece el colegio muy pequeño, lo primero que decimos es, uy, qué pequeño este colegio, ¿no? Pero a lo mejor es un colegio que está en un promedio de tamaño regular. Lo que va a interiorizar el niño no es lo que ve, es lo que está escuchando del discurso de las personas que están a su cuidado, ¿sí? Otra cosa que también se fija mucho en esta etapa es la sensación corporal. Algo que nosotros debemos entender y respetar es que cuando son niños, ellos y nosotros también teníamos una sabiduría interna, ¿no? Y aquí viene, no sé, la profesora o la mamá o el papá que le dice, ponte champa, está haciendo frío. Y el niño dice, pero yo no siento frío, ¿no? Él dice, no, pero yo estoy bien. Entonces la mamá dice, pero ponte chompa, está haciendo frío. Es algo así como que le estamos diciendo, tu sabiduría interna está mal calibrada o no está funcionando porque para mí está haciendo frío y por ende te tiene que hacer frío a ti, aunque esté cómodo, ¿no? Lo mismo va con el hambre, por ejemplo. Pero mamá, no tengo hambre, pero tienes que comer. ¿Cómo no vas a tener hambre si no has comido 5 horas? Pero no tengo hambre, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros hacemos el quiebre en lo que es la sensación corporal y los ajenamos un poquito de su sabiduría interna. Porque la verdad, los niños saben cuando tienen hambre, cuando tienen sed, cuando tienen ganas de dulce, cuando tienen frío, cuando sienten calor. Saben porque su sabiduría interna está a full, está totalmente latente, a flor de piel. Y nuestro discurso es el que va redireccionando, ¿no? Y cargando como que de parámetros para medir lo que supuestamente él sabía, ¿sí? Es muy común. Y obviamente ya en nuestra edad adulta, nosotros nos damos cuenta de que todo lo que habíamos vivido antes es simplemente una fijación y lo que ahora nosotros hacemos o tenemos como respuesta es una fijación en determinadas etapas de nuestro desarrollo. Otra de las formas en la que esta etapa, por ejemplo, se fijan mucho las heridas emocionales es porque también estamos incursionando en el desarrollo de lo que son nuestros patrones de iniciación a la lógica, ¿no? Aquí es donde los chicos incorporan el sistema lógico-matemático más que en cualquier otra etapa. ¿Y qué pasaría si por medición adulta viene un papá y le dice a su niño, pero ¿cómo no vas a saber cuánto es 2 más 2? Ya te he explicado que es 4, ¿no? O ¿cómo no vas a poder resolver esta suma? 5 más 2 es tan fácil, es 7. Por supuesto que para nosotros es fácil, es mega fácil, ¿no? Es súper mega fácil. Pero para un niño que está tratando de incorporar herramientas de las cuales valerse para entender que 5 más 2 es 7, entre que trata de entender que 5 lápices más 2 lápices es 7, le pones la dificultad de que 5 lápices negros y luego 2 lápices rojos siguen siendo 7, su proceso tiene que pasar por esta prueba y error.
tiene que pasar por los errores, tiene que equivocarse, tiene que confundirse, porque está estructurando medios para trabajar su lógica y nosotros no le ayudamos si le resolvemos todo. A veces por la impaciencia con las tareas, pero 3 más 3, ponle 6, es 6. Pero es que quiero saber, es 6, ponle 6, es 6. Estoy segura que es 6, ¿no? Los inducimos a darles las respuestas por impaciencia y no le estamos permitiendo un proceso de razonamiento sano, porque él tiene que entender por qué 3 más 3 es 6. No tiene que obtener la respuesta, ¿no es cierto? Bien, también algo que se interrumpe mucho aquí es el tema del desarrollo de la conciencia de absurdos, ¿no? Y esto creo que se da más en niños que están en un seno familiar donde a lo mejor están a cargo de personas que no son los papás o de tutores, ¿no? O tal vez de personas impacientes, donde el niño hace las preguntas existenciales de siempre, ¿no? Las típicas. ¿Por qué la luna no se come si parece un queso, ¿no? ¿O por qué llueve de arriba hacia abajo y no al revés, ¿no? Y la impaciencia es porque así es. Que cómo se va a comer la luna si no es de queso, cómo se va a comer la luna aunque parezca un queso, no ves lo distante que está, ¿no? Entonces, no le permitimos hacer la asociación de que la luna no es un alimento, por ende no se come, ¿sí? Que la lluvia tiene que caer de arriba hacia abajo, para abajo, de abajo hacia arriba, no hay una explicación lógica para que el fenómeno suceda, ¿sí? En cualquier lenguaje que le podamos explicar esto, no tiene la relación por sí mismo, no tiene la relación por sí mismo porque lo estamos coartando de esa posibilidad. Entonces, obviamente, más adelante, esta interrupción del desarrollo de absurdos y descarte en su proceso lógico va a generar dificultades en su entendimiento o va a desarrollar algo que se llama ironía más adelante en los niños, ¿no? En la siguiente etapa, esta etapa va de los 7 a los 11 años y nuestra comprensión concreta casi está exclusiva para todo lo que nosotros hemos recibido como estímulo visual, kinestésico, auditivo, ¿no? Todo aquello que no hemos podido ver, no hemos conocido ya sea por una imagen, por un sonido, por una explicación, literalmente no puede existir en nuestro mundo conceptual, en nuestro mundo concreto, en nuestro mundo de raciocinio, si quieren. No puede existir en nuestro mundo interno si nosotros no hemos recibido el estímulo que nos ha mostrado que eso existe. Puede ser una imagen. Si digamos en esta etapa de 7 a 11 años, jamás en la vida hemos visto una vaca, ¿no? O no nos han mostrado una imagen de una vaca. Cuando alguien le diga a un niño entre 7 y 11 años, ¿de qué color es la vaca? Va a decir que es vaca, ¿no es cierto? O sea, ¿de qué color puede ser algo que no conozco? Entonces, es a ese nivel de hermetismo, si quieren, que nuestro conocimiento del mundo es tan exclusivo a todo lo que hemos recibido como estímulo. Si no lo hemos visto, no existe. Por más que nos digan, ahí está, no existe, mientras no lo veamos, mientras no lo escuchemos, mientras no nos muestren. Y es en esta etapa que nuestra capacidad creciente, nuestra capacidad es mucho más grande, por ejemplo, tenemos y podemos enfocarnos en más de un solo aspecto del estímulo recibido. ¿A qué se refiere eso? A que, por ejemplo, en esta edad nosotros ya sabemos lo que es una silla, ¿correcto? Ya sabemos que la silla es de madera, pero podemos también centrarnos y entender que la silla es de madera, que la madera viene de un árbol, que el árbol se siembra, ¿no? Y la siembra viene con semillas, etcétera, etcétera. Y podemos ir haciendo degradaciones hacia atrás. Esta es la etapa en la que las agrupaciones por conjuntos de pertenencia también se activan. Es decir, ya sabemos que los humanos son seres vivos, sabemos que las rocas pertenecen al mundo mineral, sabemos que hay cosas inertes, sabemos que algo pertenece a un determinado conjunto. También desarrollamos la capacidad de entender y reproducir seriaciones y agrupaciones. En esta edad los niños ya pueden entender que si nosotros le damos un ejercicio de cuadrado, triángulo, redondo, cual viene luego, ya pueden concluir que es un proceso asociativo de seriación, ¿no? Ya saben que lo que le estás pidiendo es que complete un proceso lógico de consecuencia. El entendimiento del flujo de dinero, relación de uso, aplicación y fuente también se experimentan en esta etapa. Ellos en esta etapa entienden que el dinero te puede permitir conseguir cosas,
pero también comprenden que el dinero uno no va y como dicen, o como decían antes, lo sacan de los árboles. Uno ya sabe en esta edad que el dinero es la consecuencia o es el resultado de la inversión de tiempo o de prestar un servicio, etcétera, ¿no? Y que hay una fuente para eso. Ya tienes una causa y efecto para conseguirlo. ¿Y cómo se fijan las heridas emocionales en esta etapa? Por lo general, es por omisión y por la necesidad de inmediatez, ¿no? Es algo así como que nosotros queremos que ya nomás se pase en esta etapa y que aprendan lo que le corresponde, o creemos que ya deberían saber ciertas cosas y estamos esperando la respuesta, o por muy inmediatos nosotros los guiamos hacia donde consideramos que deberían ir. Las cadenas conductuales que transmitimos en esta etapa están relacionadas por lo general a las preferencias personales de los adultos, a las nuestras en este caso. Ahora, también se fijan heridas en función a las características sociales que nosotros les implantamos o la necesidad de pertenencia. Aquí es donde nosotros les generamos la necesidad de pertenecer a un grupo, de que tienes que tener amiguitos, que por qué no tienes amigas, que por qué solo tienes amigos si tú eres una niña, o por qué no puedes tener más amigos, por qué no perteneces a un grupo de amigos, mira cómo ellos se juntan y tú estás solito o solita, ¿no? Entonces, todas esas, todo ese diálogo, ese discurso, les genera una necesidad de sentir que si no pertenecen a algún grupo social o algún grupo de amiguitos, a lo mejor no están del todo bien, o a lo mejor no son del todo apropiados, ¿no? Y ahí es donde los conflictos de la preadolescencia surgen, porque lógicamente están desconociendo su valor por el solo hecho de ser quien son, y necesitan, a través de los ojos adultos, ellos de incorporarse a algún grupo para ser reconocidos. Si no, no podrían, cuando realmente lo que ellos necesitan en esta etapa es que nosotros los reconozcamos, los amemos y los ayudemos por el solo hecho de ser quienes son. Y finalmente, la última etapa, que va de los 11 años en adelante hasta nuestra adultez, pero les repito, hasta los 22 años podemos fijar las heridas emocionales por los patrones. En esta etapa, el instinto de preservación es latente, ¿no? Y también es una etapa muy vulnerable, igual que la segunda, porque están en un periodo de transición donde no se sienten del todo, no sé, en la pubertad, y tampoco son adolescentes del todo. Entonces, la confusión surge. En esta etapa se entienden conceptos abstractos, ¿no? Porque ya tienen el uso de la lógica formal. En esta etapa a un niño le puedes decir qué es la verdad, y el niño te puede estructurar un diálogo y decirte la verdad es un valor, la verdad es no decir mentiras, es respetar que los otros merecen que les digas las cosas como son, qué sé yo. Conceptos abstractos como estos ya lo pueden explicar. Se aplican y aplican también conocimientos previos para las situaciones reales o imaginarias. Hacen uso de todas sus herramientas para poder solucionar una situación real que están atravesando y que les genera a lo mejor algo de conflicto, pero ya tienen bastante conocimiento previo para poder hacer uso de él y resolver conflictos personales. Tienen un entendimiento de causa y efecto, también entienden que sus acciones pueden tener ciertas consecuencias, entonces lo que se activa es su discernimiento, ¿no? Aquí es donde los valores están mucho más latentes y de hecho también mucho más en lucha interna, porque cuando somos niños los valores están incorporados y ahí están. En esta etapa nosotros ya estamos como que preguntándonos si hacemos bien en aplicar este valor, si hacemos bien en ser como somos, ¿no? Ya estamos como que con muchas más interrogantes, porque ya tenemos un discernimiento activado. También el razonamiento en contra de los hechos. Por eso es que mucha gente dice, ay, está tan rebelde, así como todos los adolescentes. No es que sea solamente la rebeldía lo que surge en esta etapa. Lo que se está instalando también es una apropiación de una postura. Y por supuesto, esta postura de un adolescente puede ir en contra de todo lo que está establecido como regla o como norma o como lo que están presentando como hechos. Esta es la etapa en la que nos preguntamos, ¿por qué la historia dice que Simón Bolívar, por ejemplo, no sé, vestía azul? ¿Quién lo ha visto vestirse de azul? ¿Quién ha escrito la historia así? ¿No será que la han distorsionado? ¿No? ¿O por qué tal libro dice eso? ¿Quién está seguro de eso? ¿Por qué pueden asegurar que están diciendo que así eran los hechos?
es como que nuestro discernimiento, nuestro deseo de poder llegar a un punto de partida de lo que estamos experimentando, nos lleva a hacer estas preguntas que a veces a las personas mayores nos parece que es una rebeldía, es un acto de rebeldía, simplemente que darle la contra a todo. No es que le den la contra a todo, es que justamente están desarrollando su razonamiento contrario al establecimiento de hechos, que para mí es una de las etapas más enriquecedoras para los adolescentes, porque ahí es donde realmente ellos se van a dar cuenta que a lo mejor no todo tiene una explicación, no todo tiene un porqué, pero generalmente tiene un punto de partida, ¿no? Y que de ahí pueden haber sufrido variaciones, ciertos hechos, ciertas situaciones, cierta historia y demás. ¿Y cómo se fijan las heridas emocionales en este punto, en esta etapa o en este rango de edad? Es justamente cuando nosotros los adultos tomamos decisiones por ellos porque consideramos que a lo mejor no tienen la madurez suficiente para que solos puedan tomar sus decisiones. No les permitimos errar, no les permitimos equivocarse, ¿no? No les permitimos tener sus elecciones propias, porque muchas veces pasa que en esta edad los chicos quieren lucir de forma diferente porque quieren literalmente diferenciarse del resto, pero a los papás o a las tías o a las mamás nos parece una locura que vaya vestida así, ¿no? Pero ¿cómo? No, te tienes que poner esto. Entonces estamos sobreponiendo nuestra elección incluso en sus gustos, ¿no? La autodefensa y límites, por ejemplo. Saber permitirles a ellos reconocer hasta qué punto van a tolerar ciertas cosas y en ese punto ellos tienen que decidir y tomar la acción de decir, ok, estás pasando los límites que yo puedo tolerar, por favor, no avances más. No les permitimos medir eso porque directamente vienen a contarnos algo como, por ejemplo, mi amiga se burló de mi mochila. ¿Y por qué no le has mandado al diablo? ¿Por qué no le has dicho que no te tiene que decir esas cosas? Pero no le está permitiendo a ella darse cuenta que a lo mejor su límite está antes o después de lo que pasó, ¿no? Necesitan ellos experimentar hasta qué punto realmente se sienten cómodos con ciertas situaciones y el momento en el que ellos ya, pero ellos, no el orgullo de la mamá, no el ego del papá, o no, no sé, el amor de papá y de mamá afectado o dolido se ha visto nuevamente afectado, valga la redundancia, es el que va a dictaminar que el niño o la niña mira el límite. Tiene que hacerlo ella en función a sus capacidad sensorial nuevamente. Tiene que hacerlo él en función a cómo se está sintiendo, a cómo está llevando la situación. Si nosotros les imponemos este tipo de límites, los estamos ajenando de lo que realmente ellos sienten, de lo que realmente ellos pueden frenar, ¿no? A veces los estamos obligando a frenar mucho antes de su nivel de tolerancia o los estamos obligando a ser extremadamente pasivos también, ¿no? Y esto también va en relación a las opiniones propias, los conceptos y criterios que ellos se van formando. A veces, dentro de las opiniones propias, el primer corte que reciben los adolescentes es: no puedes hablar o interrumpir cuando los adultos están hablando, ¿no? Pero ¿por qué no podría un niño o un adolescente opinar? ¿Por qué no podría dar su opinión personal sobre algunas cosas, aunque nos parezcan locas, aunque nos parezcan ilógicas, ¿no? Que no tienen sentido? No necesariamente tenemos que darle el espacio porque lo que aporte nos signifique algo, sino porque le estamos brindando un espacio en el que él está reconociendo que tiene una postura propia. Y esto es lo que en realidad nos sirve cuando somos adolescentes. Más allá de que tomen o no tomen en cuenta lo que hemos dicho, lo que nos sirve es que nos den un espacio en el que podamos sentir que sí podemos pensar de un modo sin ser juzgados de entrada, ¿sí? Eso es lo que establece una relación un poco más sana. Y bien, ¿por qué se dan estas cosas? Y para que entendamos qué es lo que pasa con todo este proceso entre que se nos fijan heridas, no se nos fijan heridas, llevamos un proceso sano o no, la explicación resumida es básicamente esta. Durante cada etapa de desarrollo, nuestro proceso activo es el de asimilación y acomodación. Nosotros asimilamos información y pasamos por un conflicto
Dice, no tenemos ya asimilada la información, que es la incorporación de un elemento o una estructura preestablecida. Luego, cuando nos muestran otra cosa, viene un desequilibrio por la nueva situación. Lo mismo que hicimos con las manos, ¿no? Estábamos tan acomodaditos con nuestra primera posición que luego al cambiar viene un desequilibrio, una confusión, una necesidad de reestructuración, pero luego nos acomodamos y ya tomamos decisiones. O cambio, retrocedo a lo que era, o finalmente cambio definitivamente porque considero que no es riesgoso, o finalmente paro la actividad. Pero ya he tomado una decisión, ya he llegado a un punto de acomodación, que es la modificación en la estructura previa para ajustarse a la nueva información. Si yo estaba súper incómoda con esta posición y veo que no voy a poder aguantar, entonces modifico, a lo mejor me quedo acá, pero ya estás respondiendo a la situación que te ha generado un desequilibrio. Lo mismo pasa con todos los procesos de aprendizaje, con todos los procesos de desarrollo emocional. Y es este sistema, digamos, de trabajo diario que nosotros repetimos una y otra y otra y otra vez. Bien, ¿y cómo podemos nosotros identificar el sistema de significantes que tenemos? ¿Qué cosas hemos heredado de nuestros padres o personas importantes en nuestras vidas? ¿Y qué cosas hemos adoptado en el transcurso de los años? Porque hay de ambas, ¿no? ¿Qué conductas, modos, creencias, ideologías realmente nos pertenecen a cada uno de nosotros? ¿Y cómo rompemos patrones de conducta para impactar vidas de manera positiva? En este punto tal vez se ve como que mucho texto, como que un concepto un poquito difícil de entender, pero considero que es tremendamente importante el identificar los patrones de conducta que no nos están ayudando y romper con esa cadena estructurada para poder transmitir algo diferente y no perpetuar, como dicen, los patrones de conducta con generaciones y generaciones, porque considero que es la única forma de tomar conciencia y transmitir algo diferente. Porque el transmitir algo diferente no significa que sea mejor o peor, significa que es algo más consciente. Significa que si yo he tomado la conciencia de identificar que hay patrones de conducta que no me han llevado a condiciones o situaciones felices en mi vida, lo más inteligente sería no transmitirlos a las siguientes generaciones. Ese sería mi aporte de impacto positivo para ellos. El no perpetuarles aquellas cosas. Si yo sé que, por ejemplo, en la infancia, cuando yo tenía 2 o 3 años, no sé, merecía o necesitaba escuchar otras cosas, pero lamentablemente me fijaron heridas emocionales con su discurso, ¿cómo voy a yo transmitir el mismo discurso sabiendo el efecto que ha generado en mí? ¿No? Y es justamente a eso a lo que vamos a prestar atención acá. Cuando nosotros somos niños y vamos avanzando en edad, tenemos diferentes estímulos que nos llegan y cierta cantidad de información que vamos asimilando. Inicialmente, cuando somos pequeños, los estímulos nos llegan de la mamá, del papá, de los primos, tíos, abuelos y hermanos. Es bastante limitado porque es nuestro círculo inmediato, ¿no? De ellos recibimos estímulos a nivel sensorial, pueden ser inducciones, chantajes, condicionamientos o manipulación, así como también los positivos, por supuesto, ¿no? Pero para que vayan viendo cómo se va acumulando. Cuando somos pequeños tenemos solamente ese rango, digamos, de personas que van a influir en nosotros. Cuando vamos avanzando en edad y ya estamos cerca a los 15 años, este rango de personas ya ha crecido, porque ya no está solo mamá, papá, hermanos, abuelos, tíos y primos. Están los compañeros de colegio, los maestros, los amigos, los vecinos, las redes sociales y ya un mundo externo mucho más amplio. Seguimos recibiendo estímulos de ellos, pero obviamente ya la cantidad es mucho mayor. Y cuando es mucho mayor, la variedad también, porque todos tienen su propia forma de pensar, su propia forma de ver las cosas. Entonces, obviamente, nuestro mundo interno está ya conglomerado con un montón más de cosas que estamos recibiendo de otras personas. Imagínense cuando somos adultos.
Esto ya es un mundo inentendible, ¿no? O sea, hemos recibido tantos estímulos, tantas, qué sé yo, opiniones de todo lado, que realmente el nivel de confusión es hasta valedero, ¿no? Excepto si nosotros realmente hemos cuidado el hecho de que podamos brindarles a los niños desde pequeños una diferente filosofía de vida, que busquemos en ellos que justamente sean seres hambrientos, digamos, de la búsqueda de la felicidad más que la perfección a nivel social. Porque realmente cuando llegamos a nuestra adultez con este nivel de confusión, de tantos estímulos de todos lados, lo más probable es que terminemos siendo personas inseguras, siendo personas dependientes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hemos hecho el corte en su momento. Las heridas emocionales, dice, tienden a propagarse a través de los lazos familiares hasta que alguien consciente detiene el proceso. Y la ruptura de los patrones de conducta es justamente el despertar a la conciencia. Es el despertar conscientemente a la revisión de que nosotros hemos pasado etapas de desarrollo y hemos recibido diferentes heridas, diferentes estímulos, diferente todo durante este proceso. Y no necesitamos, ¿sí?, ser en este punto, no sé, como que los jueces de las personas que han estado a cargo de nosotros. Algo que vale la pena entender y tener muy claro es que no podemos decir en este punto de adultos, yo soy así porque mis papás o mis maestros, mis primos o mis tíos me han hecho así. No, obviamente ellos nos han guiado con todo el amor que tenían del mejor modo posible con las herramientas que tenían a la disposición en ese momento. Si nosotros entendemos esto, en vez de dedicarnos a juzgar, ¿no?, y de justificar el ser como somos, iniciamos nuestra incorporación, si quieren, o nuestra introducción a niveles de conciencia que nos van a permitir cortar aquellos eslabones que no queremos que se propaguen. ¿Nos han servido a nosotros en su momento? Seguramente. ¿Nos han hecho daño también? Seguramente que sí. Pero más allá de eso, no vale la pena el que nosotros nos podamos, mantengamos en una condición de víctima, en una condición de reclamo, ¿no?, de juzgar, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es más sano, más productivo y más inteligente el que podamos tomar conciencia de que podemos generar el cambio nosotros mismos. Y la ventaja es que es algo que solo podemos hacer nosotros, porque quien ha vivido nuestra experiencia personal, solamente nosotros, ¿ok? Y es algo así como que te toca hacer una revisión y una limpieza. Te toca limpiar, eso es innegociable, te toca limpiar. Pero hay dos opciones. Tú puedes limpiar, ¿sí? Te puedes limpiar a nivel emocional con una actitud positiva o con una actitud negativa. Igual vas a limpiar. El limpiar es lo innegociable. La actitud que tú decidas tomar va a determinar tal vez el proceso y cuánto lo disfrutes. Sabemos que si te toca limpiar es innegociable. No sé, para mí la mejor opción es tomar una actitud positiva, ¿correcto? Porque aunque lo hagas cansado, aburrido, desganado, igualito te va a tocar limpiar, ¿no? Entonces, es mejor predisponernos de buen modo a realizar las cosas que nos toca hacer. Y es como ordenar tu casa, ¿sí? Pero si vemos que en mi casa la cocina está atestada de desorden, el dormitorio está que, Dios mío, que si abres el ropero se te derrumba todo, el escritorio está que si mueves un papel se desordena más, ya no sabes qué hacer con el baño que está mugre, no tienes idea por dónde comenzar, ¿sí? Por lo general dices, ok, empiezo en la cocina y luego dices, no, mejor en el dormitorio porque está muy desordenado. La idea es que por lo menos inicialmente te des cuenta del nivel de desorden que tienes en casa. Y esto va también para el tema emocional, ¿no? Una vez que tú te das cuenta que tienes la cocina, el dormitorio, el escritorio y el baño desordenados, el tomar conciencia o entrar en la toma de conciencia es decir, ok, ya no puedo vivir en este chiquero, tengo que ordenar, ¿no es cierto? Luego de eso es decidir por dónde. Tal vez en la casa sea sencillo y dices, ok, primero por el dormitorio, porque ahí duermo y ahí tengo que entenderme, no sé. O tal vez la cocina, porque ahí tengo que preparar los alimentos. A nivel emocional,
Es lo mismo. Uno dice, por Dios, tengo que, no sé, tengo que limpiar y tengo que ordenar mis emociones, mis sentimientos, mis heridas, mis pensamientos. ¿Por dónde empiezo? Son muchas cosas a la vez, ¿no? En el tema personal y a nivel afectivo, creo que es mucho más sencillo que el tema físico, como el de la casa, por ejemplo, porque debes empezar a trabajar el nivel emocional que más conflicto te está generando, porque es el que requiere más atención. Por ejemplo, si yo veo que mis pensamientos son negativos, que todo el tiempo estoy pensando mal, que siempre estoy temerosa del mundo, que constantemente estoy tratando de controlar mis pensamientos y no puedo, ¿sí? Y es lo que más me tiene inquieta todos los días, es el área que debo trabajar antes, ¿no? Porque es el área que me está generando mayor ansiedad. Y cuando yo estoy cargada de ansiedad, obviamente la confusión va a permanecer. Si tú ves ahora, por ejemplo, puede que no sea tu área más conflictiva, si a lo mejor ves que todo el tiempo andas irritada, luego alegre y no controlas tus emociones y eres muy impulsiva y reaccionas a todo y te enfureces con pequeñas cosas o eres muy expresiva o eres muy eufórica con cosas que a lo mejor no necesitaban esa intensidad de emoción, entonces lo primero que tienes que trabajar son tus emociones, ¿no? Empezar a educarlas. Hay técnicas para todo esto. Hay terapias alternativas para poder procesar todos estos pasos de avance y de reestructuración de nuestros significantes. Pero inicialmente no va a pasar nada si no tenemos la conciencia de observar que algo hay en ese punto que necesitamos arreglar. No está mal identificar un montón de problemas que solucionar. Lo que está mal, creo yo, es más bien vivir en la negación y creer que no los tenemos y tratar de sustentar una crisis emocional que no es sustentable, ¿no? Necesitamos hacer un alto por nosotros inicialmente y por el resto de las personas que están conviviendo con nosotros, y más si somos padres o docentes, porque en este punto tenemos que ponernos a pensar que una vez que nos toca ser papás o nos toca ser maestros de niños especialmente, obviamente de adolescentes también, creo que nos toca llegar al nivel de conciencia de que tenemos que ir por encima de nosotros, ¿no? Más allá de nosotros y entender que lo que estamos estructurando son vidas. Son vidas. Y esa frase que parece cliché, que dicen, tú determinas cuán feliz va a ser un adulto cuando lo tuviste de niño, no es un cliché simplemente. Es algo que se estructura por estas etapas que hemos revisado. Es algo que es progresivo, ¿no? Si más adelante nosotros tenemos que hacer una revisión, tenemos que hacer una revisión, ¿sí? Obviamente va a generar conflicto, va a doler un poco, nos va a mover emocionalmente, pero nos toca hacerla si queremos verdaderamente construir una vida que sea propia nuestra y no una adoptada o una heredada o una impuesta, ¿no? Y lo mismo vamos a transmitir. Algo que también tenemos que entender es que si nosotros somos adultos heridos, no podemos pretender educar o formar niños sanos sin haber sanado antes nosotros, ¿no? Es por eso que el trabajo de adulto es tan importante cuando estamos a cargo de niños. Y cuando hacemos la revisión, debemos revisar qué cosas heredaste y qué cosas adoptaste. Les había dicho en algún punto que hay de todo, ¿no es cierto? Y ver exactamente qué cosas son ajenas a ti y qué cosas te pertenecen para irlas moldeando de mejor forma. ¿Cómo podemos identificar qué cosas nos pertenecen y qué cosas no? Con los discursos que hemos recibido desde muy niños. Por ejemplo, ¿a quién no le han dicho, no toques eso, te puedes lastimar? No comas eso, está feo. O prueba esto, está rico. No pruebes eso, está caliente o está frío. No comas dulce, te hará daño. Eso está muy duro, no lo comas. Las plantas no se huelen, no toques la comida, no bebas tan rápido, debes comer hasta terminar, no se juega con la comida, no huelas la comida, solo cómela, no, 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 y completas la frase miles de cosas, ¿no? Cuando éramos niños y estábamos en nuestro proceso de explorar el mundo, cuando deberíamos habernos embadurnado la cara con chocolate hasta entender que el chocolate no era una crema, por ejemplo, cuando teníamos que haber comido flores hasta entender que las flores no se comían, ¿no es cierto? Nos han coartado con este discurso castrante, así totalmente limitante, ¿no? De no, 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 porque nos estaban tratando de moldear
en una exigencia social en la que teníamos que encajar. ¿Qué pasa con las siguientes etapas cuando estábamos disfrutando, digamos, de experimentar nuevas experiencias, ¿no? Por primera vez. No hables con nadie. No necesitas amigos si no los quieres. No discutas con los adultos. No discutas con tus maestros. No grites. ¿A quién no le han dicho alguna vez, no grites? Gritando, ¿no? Gritándonos nos han dicho que no gritemos. No pelees. No prestes tus cosas, porque si las pierdes no tendrás más. Tienes que ir al colegio, ¿no? Es tu obligación. Déjate de berrinches porque igual lo vas a hacer. Tienes que hacer tus tareas. Es tu obligación. Levántate temprano o llegarás tarde. No, tienes que, debes que. Entonces, este condicionamiento nos ha llevado a ajenarnos de nuestro propio conocimiento y de nuestra propia experiencia. Es como que hemos terminado viviendo experiencias de los demás sin haber tenido una propia, ¿sí? Y hay que revisarlo. Estos puntos ayudan mucho para darnos cuenta en qué puntos realmente nos han coartado nuestra experiencia propia de vivir la plenitud. Todas las etapas son importantes, sin embargo, las dos primeras, como les había dicho, de 0 a 2 años y de 2 a 7 años, son las determinantes, ¿no? Son determinantes, ¿por qué? Porque en estas etapas se da la incorporación de hábitos y la estructura de valores que van a regir nuestras acciones futuras. Es decir, en la etapa de los 0 a los 7 años de edad, nosotros vamos a aprender a ser adultos felices o a ser adultos dependientes o a ser adultos miedosos o a ser adultos rígidos o a ser adultos libres. Es en esta etapa en la que nosotros aprendemos los patrones que vamos a regir en nuestra vida adulta cuando conformemos nuestra propia estructura familiar. ¿Y cómo se incorporan los valores en estas edades de manera sana? En estas dos etapas tan determinantes, lo más recomendado es que sea a modo de juego. Los valores, la imagen propia, el reconocimiento, la pertenencia, la seguridad, la libertad de expresión, de pensamiento y de ser, quien es, simplemente por el hecho de estar, se establecen de manera más sana incorporando el juego. Porque además algo que hay que recordar es que cuando nosotros éramos niños, nos gustaba explorar el mundo jugando, no leyendo libros, porque es más, ni sabíamos leer, ¿no es cierto? Ese es el modo correcto. Ahora, ¿qué pasa en las edades un poquito más avanzadas? ¿Sí? En la etapa de operaciones concretas, de los 11 años en adelante, también es considerada una etapa vulnerable, porque es en esta etapa en la que se van a regir o se van a establecer los parámetros de conducta como adultos amorosos o como adultos no tan amorosos. Y no solamente con relaciones de pareja, sino también con relaciones familiares, ¿no? Es una etapa que se considera de transición porque nuestra vulnerabilidad está potenciada nuevamente, al igual que en la etapa sensoriomotora, que es de 0 a 2 años, por nuestra condición de dependencia emocional. Aquí es cuando nosotros perdemos la identidad si estamos tras la necesidad de pertenecer a algún grupo. Perdemos la identidad si nos han dicho que ser semejante a algo o a alguien es mejor que ser nosotros mismos, ¿no? En esta etapa de vulnerabilidad es donde los niños y las niñas buscan experimentar otras cosas por inducción, como drogas, alcohol, etcétera, no por convicción, por inducción simplemente, porque están sin entender y sin reconocer el valor que tienen, porque las han ajenado de lo que son, buscando que pretendan ser algo que ellos no son. Y ahí es donde surge la inseguridad, el conflicto, el aferro en nuestra edad adulta, la duda. Ahí es donde nos convertimos en adultos sobreprotectores o no. Cuando somos adultos que huimos de toda situación conflictiva, surge el arrepentimiento, la culpa, ¿no? Y vivir con estas emociones en una edad adulta solamente nos genera conflicto interno. Y si somos adultos con conflictos internos, ¿qué creen que es lo que vamos a transmitir a los niños? Seguramente no va a ser una estabilidad emocional sana, ¿no es cierto? Por eso es tan importante y vean el doble beneficio. Nosotros sanamos nuestras heridas, pero a su vez garantizamos la transmisión de una filosofía de vida más
feliz, si quieren, a los niños que están a cargo nuestros, más pura, más libre, más de elección y no de condición. ¿Ok? De la educación para el desarrollo, tenemos que pasar a la educación para la felicidad. Creo y pienso, estoy totalmente convencida que es mejor educar a los niños para la vida que educarlos para ser un modelo establecido. Si los niños crecen sanos, todo lo demás, el colegio, la universidad y demás, va a ser un complemento que lo van a llevar bien, porque los niños están siendo amados, están siendo estructurados para incorporarse a un mundo donde tienen que vivir, no un mundo donde tienen que ser un modelo réplica de lo que nosotros como adultos esperamos. Los niños amados se convierten en adultos que saben amar. Y aquí seguramente se preguntan, pero ¿cómo yo puedo amar a mis hijos o a mis alumnos que a mí no me han amado? Incluso si creemos que no sabemos cómo amarlos, debemos hacer el cambio necesario a nivel mental para iniciar. Y el punto en el que iniciemos siempre va a ser el mejor, porque siempre es mejor empezar, no importa cómo, cuándo o dónde, a no hacerlo nunca, ¿no? Entender el que nuestro deseo de que nuestros niños sean los mejores porque queremos sanar nuestras propias heridas con ello, es someterlos a un dolor que no merecen, ¿no? El pretender que nuestros hijos sean una imagen perfecta tratando de que vengan a compensar las heridas que nosotros como adultos tenemos es algo por encima de lo que ellos merecen y de lo que pueden manejar. Y tampoco les corresponde. Ahora más que nunca, los niños necesitan ser felices, no ser los mejores. Y más en la condición de vida que estamos actualmente. Los niños están literalmente encerrados, igual que nosotros. No tienen el contacto físico, del que además es un 90% de la característica de incorporación al mundo que ellos tienen en edades tempranas. Imagínense lo que están viviendo ellos. O sea, a nosotros nos horroriza estar encerrados, no nos gusta estar, qué sé yo, sentados frente a la computadora pasando clases, no nos gusta no poder salir. Imagínense los niños que necesitan explorar el mundo tocando, ¿no? Es realmente, creo que, un punto muy importante de partida para todos nosotros y poder entender que simplemente está en nuestras manos. Es algo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Dice la penúltima diapositiva, ante las heridas de mi infancia, tengo dos opciones. Todos tenemos estas dos opciones siempre. Ser víctima, sufrir y hacer sufrir a los demás porque me tocó, no sé, ser una niña no amada o un niño no amado, o avanzar y colocar mi sufrimiento pasado al servicio de la vida y de los demás. El ser padre, el ser docente, es un trabajo duro, sí, tal vez complicado, doloroso y demás, pero el resultado y el fin lo vale, porque son los niños. Y para cerrar, creo que esa es una frase con la que me he identificado muchísimo. Si nosotros nos ponemos a pensar que el mundo merece y necesita nuestra mejor versión todos los días, seguramente vamos a hacer nuestro esfuerzo por ser felices y por consecuencia vamos a poder hacer felices a los demás también. Les agradezco muchísimo el tiempo y si tal vez hay algunas preguntas, Victoria, para poder aclarar algunos puntos o algunos comentarios, con mucho gusto. Como siempre, Fabiola, ahora hemos hecho el aplauso virtual desde parte de Mentor, siempre con la idea que la virtualidad no tiene que quitarnos un poco el cariño y el calor que le podemos dar a las personas que nos están impartiendo este tipo de conocimientos y que son muy importantes y que nos va a servir. Has hecho una reflexión muy interesante, haciéndonos entender algunos conceptos sumamente importantes desde la etapa en que somos totalmente sensoriales y cómo después eso influye ya en nuestro proceso de razonamiento y de entendimiento del mundo. A mí este tema en particular me parece muy, muy interesante y muy particular. Antes de seguir, no se olviden, pueden ir poniendo sus preguntas en la caja de respuestas del chat y luego Victoria las va a ir leyendo, o si no, también nos pueden comentar con qué ideas
con la que más se han quedado de todo lo que nos comentó Fabiola durante este webinar. Entonces, justamente te decía que me parece muy interesante porque estos conceptos que vos nos has mostrado, estos aspectos que vos nos has mostrado, conociéndolos mejor, son determinantes para cómo vamos a llevar nuestra vida después. Evidentemente es imposible que un ser humano crezca sin heridas emocionales, pero entendiendo el concepto, mostrando cómo se manejan, nosotros como maestros y como padres, o como maestros y padres, podemos empezar a gestionar ciertas cosas que nos ayuden a nosotros a entender las heridas emocionales y empecemos a crear otro tipo de ambiente para nuestros hijos y para nuestros alumnos, de manera que ellos no se vean tan afectados en ese sentido. Me encanta que seas de las personas que está tocando ya ahora el tema sin tapujos de la felicidad, y que la felicidad no es una situación subjetiva, la felicidad es una cuestión real, es una cuestión posible. Es una cuestión que existe cuando se quitan y se desvinculan objetos y obstáculos que impiden la felicidad, que es la búsqueda y que es la situación natural en realidad de los seres humanos. Entonces, como lo has presentado, ha sido muy, muy, muy interesante y estamos seguros que esto nos ha servido muchísimo para seguir. Entonces, seguramente tenemos ya algunas preguntas y algunos comentarios, así que a ver, dale, Victoria, ¿qué nos dicen nuestros amigos que nos están viendo? Muchísimas gracias, Fabiola, de verdad nos ha encantado la exposición y qué temas tan importantes que estás tocando. Y como siempre le pediría por favor en agradecimiento a Fabiola para que sienta el cariño que nos está presentando este hermoso webinar desde Bolivia, desde Cochabamba, que podamos reaccionar en los me encorazona, en los likes, para que ella pueda sentir ese cariño a través de la virtualidad. Bueno, Fabiola, hay muchísimos comentarios que son muy, muy favorables. Por ejemplo, voy a ir leyendo algunos y por favor, si tienen preguntas, escríbanlas y yo las voy a leer hacia Fabiola. Naidita Ramos dice, muy interesante, muchísimas gracias a los licenciados por todo el entusiasmo que ponen para transmitir sus conocimientos. Lucía dice, muchas gracias, excelente ponencia. Soy maestra de valores y esto me ayuda muchísimo para acompañar a los niños y a los jóvenes. Liz Padilla dice, ¿qué palabras deberían... esa sí es una pregunta. ¿Qué palabras deberían ir en una regla de oro para las clases virtuales, según usted, para provocar felicidad en nuestros estudiantes? Muchísimas gracias por la pregunta. Considero que con el tema de la virtualidad sí tenemos ciertas limitantes, pero eso no debería ser un factor que nos aleje de lo que es el positivismo. Creo que iniciar una clase transmitiendo emociones buenas, felicidad, iniciar la clase preguntando a nuestros alumnos, independientemente de la edad, cómo se sienten, creo que genera un ambiente reflexivo de manera automática, ¿no? O sea, tal vez palabras precisas y repetidas todos los días no sean necesarias, sino tal vez actividades más que palabras, ¿no? Pero por supuesto las palabras de refuerzo siempre tienen que estar. El decirle a un niño, qué alegría verte de nuevo, qué bien, o qué hermosa te ves hoy día, o qué lindo te queda el uniforme, o qué sé yo, cualquier pequeño detalle va a alejar a ese niño del mundo tal vez caótico que está viviendo en ese momento y le va a permitir incorporarse a una clase mucho más amena, va a estar mucho más abierto, más receptivo, porque recuerden que, bueno, me imagino que todos lo hacíamos. Yo recuerdo que cuando estábamos en clases presenciales, algo que amaba muchísimo de llegar al colegio es ver a mis niños que llegaban para poder abrazarlos, ¿no? O sea, porque el contacto físico era tan importante y ahora no los podemos abrazar físicamente, pero sí podemos abrazarlos con nuestro ánimo, con nuestras palabras, con nuestro reconocimiento, ¿no? Y creo que lo que más valdría, más que tener algo estructurado y repetitivo todos los días, es simplemente prestarles la atención que ellos necesitan y que están demandando. Perfecto, muchísimas gracias, Fabiola. Tenemos muchos comentarios positivos, muchísimos de felicitaciones, de agradecimiento y que son temas muy importantes que hay que tocar. Y también tenemos varias preguntas. Por ejemplo, Soledad Cignani nos pregunta, ¿cómo curar las heridas emocionales en la preadolescencia? Y también comentarte, Fabiola, que arriba había un comentario de cómo curar las heridas emocionales en un adulto. Perfecto, muchísimas gracias por las preguntas.
De hecho, el material adicional que se los voy a hacer llegar es un trabajo, sí es un trabajo personal que es mucho más valioso, creo yo, pero es un trabajo que necesita disposición de uno mismo, ¿no? Hay formas de hacer la curación o la sanación personal, ya sea con terapias alternativas o con el trabajo de lo que se llaman afirmaciones positivas. Hay afirmaciones estructuradas para cada etapa de desarrollo, porque en algún momento nosotros necesitábamos escuchar o necesitábamos tener un discurso diferente al que recibimos, y estas afirmaciones van dirigidas específicamente por las etapas de desarrollo. Para las personas que quieren tal vez las diferentes etapas, ya sea para niños o para adultos, la pauta de cómo sanar las heridas emocionales, voy a hacerles llegar los adjuntos, Victoria, por favor, para que lo puedan distribuir a todos los que han participado del webinar, que son afirmaciones que son bastante sencillas de hacer, pero realmente son muy poderosas cuando lo trabajamos de manera personal y consciente. Perfecto, muchísimas gracias, Fabiola. Y justo esa iba a ser la otra pregunta que muchas personas nos han estado preguntando, si es que se pueden acceder a algún material, y ya nos respondiste la pregunta, y decirles a todos que sí, el material lo vamos a colgar en la página una vez que Fabiola nos pase para que todos tengamos acceso. Hay otra pregunta también que durante el webinar nos han estado haciendo, si es que se puede hacer algún curso, si es que nos podrías dar algún curso de todo esto que estás hablando. De hecho, hay una terapia alternativa, como les había mencionado, bueno, le había mencionado a Luis Fernando y a ti, Victoria, yo doy capacitación y todo lo que es coach de terapias alternativas a niños y a adultos, ¿no? Entonces, sí se puede programar un taller, es un taller un poquito largo, pero vale la pena porque se trabaja etapa por etapa, se reestructura etapa por etapa y por supuesto se establece una nueva línea de acción en función a eso. Los datos te los paso con todo gusto para que tú los puedas transmitir a todos los que han estado en el webinar y vean y vemos de organizar nuestro tiempo y con todo gusto lo hacemos. Perfecto, muchísimas gracias, Fabiola. La verdad es que hay muchas dudas sobre este tema, y Cristina María Cazón nos pregunta, una consulta, ¿cómo ayudar a los niños y jóvenes que crecieron en un ambiente de maltrato, gritos y humillación, y que todo el tiempo ellos pelean entre hermanos con agresiones físicas y verbales? Inicialmente creo que lo que valdría la pena si son adolescentes, porque evidentemente es una etapa bastante complicada, es generarles un nivel de conciencia reconociendo sus sensaciones. Para esto, yo recomendaría personalmente que puedan incorporarlos en un trabajo diario, algo así como vamos a decir, como un libro de permanencia diaria, y que puedan estructurar una lista de las cosas que ellos quisieran alejar de su vida y por qué. ¿No? Es algo así como que hagan una lista, ok, esto tengo en mi vida, esto quiero, esto no, y por qué. Una vez que ellos tomen esta conciencia de las cosas en las que están inmersos, su capacidad de selección se puede redireccionar con un trabajo guiado para que ellos puedan trabajar en sus propias acciones, sin estar muy pendientes de las acciones externas, porque los demás es algo que no vamos a poder controlar nunca, ¿no es cierto? Lo que podemos controlar son nuestras decisiones, nuestras acciones y lo que nosotros decidimos transmitir, adoptar, repetir. Tal vez si los incorporamos en un proceso de reflexión y toma de conciencia de esto, ayude. No va a ser en gran medida al principio, pero posteriormente se va a poder medir por el tiempo de constancia en el trabajo que se está haciendo, de reconocimiento personal. Muchísimas gracias, Fabiola. Bueno, le mandamos un gran saludo también a Carolina Casella, que ha estado atenta toda la ponencia, todo el webinar, y le mandamos un gran saludo a República Dominicana, decirles que la apreciamos mucho, y nos comenta, gracias ONG Mentor por la calidad de exposiciones que genera un excelente aprendizaje. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, entonces seguimos con las preguntas. Luisa Fernández Morales nos pregunta, ¿cómo manejar las emociones en los niños? Las emociones en los niños se gestionan por diferentes áreas. Primero, lo que tenemos que hacer, creo que el diálogo con los niños es muy importante porque ellos gestionan sus emociones expresando, ¿no? Porque una de las cosas que a veces los adultos nos saltamos es siempre preguntarles cómo se están sintiendo. Un niño no va a entrar a la clase o no va a estar en casa
y levantar la mano y decir, quiero decir cómo me siento. Tal vez lo hagan, pero no es algo recurrente. Entonces, lo que van a hacer es manifestar y expresar sus emociones con diferentes acciones. Y ahí es donde a veces tenemos niños dispersos en la atención, tenemos niños que están metiendo bulla o que gritan o que lloran por llamar la atención. Tal vez gestionar sus emociones, preguntando cómo se sienten y hacerles pensar a ellos y resentir lo que realmente están sintiendo y expresarlo, ayuda muchísimo para que podamos empezar a educarlos en lo que es la gestión de emociones. Así como reconocen, por ejemplo, también les estamos dando un espacio de expresión. Entonces, ellos no van a ser niños que no aprendan a educar sus emociones más adelante porque no les dieron un espacio para expresarlas, porque no les preguntaron qué sentían o porque no les explicaron cómo reconocer sus emociones. Tal vez valdría la pena hacer una práctica con los más chiquititos, que hay muchísimos juegos para implementar en aula, del yo soy, yo quiero y yo siento, por ejemplo, ¿no? Entonces yo soy, no sé, una niña, ya está reconociéndose. Yo quiero, no sé, yo quiero ser, qué sé yo, una actriz, yo quiero ser una buena mamá, ¿no? Yo siento, entonces yo siento, qué sé yo, a nivel corporal me siento mal, yo siento hambre, yo siento sed, yo siento alegría. Entonces, cuando los niños empiezan con esa guía a reconocer sus emociones, más adelante la gestión de emociones y la educación de estas sensaciones o emociones que ellos tienen es automática en ellos, ya no necesitas guiarlos, pero a veces pasa cuando el niño se quiere expresar, automáticamente los cortamos o decimos, sí, 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 ¿no? O ya te entendí, o no, está bien, o ya terminó tu turno, ¿no? Entonces es ahí donde ellos se reprimen y es por eso que no tienen un dominio de sus emociones, porque les vienen todas en uno y no saben cuál expresar cuando les das el poco tiempo de atención. Perfecto, muchísimas gracias Fabiola. Y te voy a hacer dos preguntas que están muy relacionadas. Una es de Maurice Pérez que dice, ¿cómo hacer consciente a un joven o un adulto que comete un error que le afecta a él y a los demás? Y también Is Mejía nos dice, ¿cómo podemos ayudar a reconocer las emociones en los adolescentes cuando no las demuestran? Sobre la primera pregunta, considero yo que el proceso reflexivo es lo más eficiente y eficaz. Porque cuando nosotros le decimos a un adolescente, no tienes que hacer esto por tal cosa, para empezar, el no creo que no tiene una relación asociativa en nuestro cerebro, uno dice no y no sabe con qué asociar. Entonces creo que el proceso reflexivo es mucho más valioso. Es mejor decirle a un adolescente, ok, mira, todos podemos cometer errores, es cierto. Tú hiciste tal acción. ¿Consideras que tu acción va a tener consecuencias o va a tener repercusiones? Sí, va a tener. ¿Van a ser buenas o malas? Malas posiblemente. Perfecto. ¿Cómo te sientes con esa situación? ¿Te parece correcto? Dime, ¿te gustaría que hubiesen hecho algo similar contigo? No. ¿Por qué? Porque me siento mal. Ok, tú te sientes mal. Y hacer un proceso reflexivo por degradación, ¿no? Ok, tú me acabas de decir que te sientes mal porque, digamos, vamos a poner un ejemplo, ok, vamos a hacer de cuenta que alguien se llevó algo que no era suyo, ¿sí? Se llevó alguien algo que no era suyo del colegio y resulta que hubo un conflicto con la mamá del niño que perdió todo o el adolescente que perdió esa cosa y tú sabes quién lo hizo. Agarras al adolescente y le dices, ok, mi amor, todos nos equivocamos, quisiera que me digas cuáles han sido las razones que te han llevado a hacer esto o a llevarte algo que no te pertenece. ¿Cómo crees que se está sintiendo la otra persona, el dueño o la dueña del objeto que tú tomas? Dime, ¿te gustaría que te hagan algo así a ti? ¿Sí o no? ¿Por qué? Si te dicen no, le dices, ok, perfecto. ¿Por qué? Porque no me gustaría perder cosas. Perfecto. Me acabas de decir que no te gustaría perder cosas. Dime, ¿por qué piensas que a la otra persona sí le gustaría? Posiblemente piense igual que tú. Entonces, no podemos hacer al resto algo que no queremos que nos hagan a nosotros. Y antes de tomar nuevas decisiones en adelante, te puedo recomendar que te detengas un momento a pensar y determines si lo que vas a hacer va a ayudar, va a hacer sentir bien a una persona, fabuloso. Pero si tú determinas que lo que vas a hacer va a causar daño, va a generar conflicto, va a lastimar a alguien o va a meter en problemas a alguien, es mejor que no lo hagas. Y creo que ahí lo que hacemos es activar su discernimiento y además le estamos permitiendo una autorreflexión, que es lo que le va a llevar al verdadero cambio. Porque puede que nos diga nuestro discurso, sí, 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 ya entendí, no lo vuelvo a hacer.
pero es simplemente un discurso y una respuesta al discurso. Pero si lo llevamos a la autorreflexión, el entendimiento es más claro. Perfecto, muchísimas gracias Fabiola por aclarar todas nuestras dudas. También hacerles recuerdo a todos los que nos están mirando desde el Facebook que la ponencia queda grabada en la página de Mentor Educación para Todos para que lo puedan volver a ver y consultar las veces que sea necesario. Y también pueden compartirla, la ponencia, para que se le quede grabado en su muro y lo puedan ver de manera más fácil. Por favor, no se olviden de darle a la campanita ahí abajo, seguir a la página y darle también me gusta a la página para que no se pierda ninguna de las actividades que hacemos en Mentor, ya que ya ven, tenemos muchísimas, tantas conferencias, webinars, cursos, talleres prácticos, y no se pierdan absolutamente nada de lo que hacemos, porque todo lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, para ayudar en la educación y mejorar un poquito el sistema educativo, para cambiar un poquito el chip que tenemos. Bueno, y también decirle que en esta clase de webinars gratuitos no hay link de asistencia, así que no se preocupen por eso. Por favor, tratemos de disfrutar la mayor parte y sacar la mayor parte de provecho a estas temáticas y estos profesionales que tenemos siempre en Mentor de primera calidad. Y decirles también que el material presentado por la licenciada Fabiola se va a quedar, vamos a colgarlo en la página tras que no lo pase, para que lo podamos leer e implementarlo ya en nuestras aulas. Muchísimas gracias, Fabiola, mil gracias. Un placer, las gracias a ustedes, encantada. Gracias, Fabiola. Creo que ha sido un escenario muy, muy bonito. Las preguntas dentro del chat estaban disparándose, y es porque has podido mostrar, has podido despertar el interés y la pasión. Has podido despertar el interés y la pasión en este tema, y sobre todo has podido recalcar la importancia de esto. Entonces, antes de que cerremos, como siempre lo hacemos, Fabiola, por favor, una última reflexión a todos nuestros queridos amigos que nos están viendo, no solo de Bolivia, sino de diferentes partes de Latinoamérica. Así es. Creo yo que como reflexión tal vez podríamos entendernos a nosotros como personas que hemos atravesado por todo lo que hemos atravesado por una determinada razón, y que gracias a todo eso que hemos vivido y hemos experimentado, estamos donde estamos y somos quienes somos. Y también me gustaría dejar muy en claro que no todas las personas buscan la información en el momento que la necesitan, o en el momento que nosotros consideramos que la necesitan. Todas las personas que están acá creo que están buscando, como nosotros particularmente, me incluyo, ser un poquito mejor cada día, ¿no? Para poder brindar una calidad humana cada día al mundo en el que estamos, y dejarlo mejor de lo que lo encontramos cuando ya no estemos acá. Entonces, siéntanse afortunadas y afortunados de estar hoy con nosotros, al igual que yo me siento súper, súper agradecida y bendecida de estar con ustedes, porque creo que por algo nosotros hemos coincidido hoy, y creo que va por ese lado la reflexión, que siempre tratemos de buscar nuestra mejor versión cada día, porque eso no significa que vayamos a ser perfectos, significa que vayamos a prestar atención y que cada día tratemos de aportar lo mejor de nosotros al mundo y a las personas que nos rodean, porque es la única forma tal vez de impactar y realmente de dejar una huella en el mundo de un modo correcto, viviendo la filosofía de felicidad, viviendo la filosofía correcta de vida, porque más allá de todo, creo yo que lo único que vamos a poder tener con nosotros de manera permanente es el hecho de haber vivido la vida a plenitud, ¿no? Con o sin tropiezos, la plenitud, la paz que nos genere el haber disfrutado cada momento y cada cosa que hicimos, es lo que nos vamos a llevar. Muchísimas gracias, Fabiola. Muy lindo mensaje. No, creo que ya todos tenemos presente justamente esta frase que has presentado: el mundo merece y necesita nuestra mejor versión todos los días, y es por eso que les agradecemos muchísimo a estas más de 300 personas, casi 400 personas que se han dado el tiempito para escuchar la experiencia de Fabiola, y que estamos seguros que estos aspectos que hemos visto les va a servir muchísimo para seguir construyendo esta metodología, esta nueva realidad, estas cosas que estamos haciendo
como padres y como docentes. También queremos recordarles que el martes 9 de febrero vamos a lanzar ya las inscripciones para un nuevo curso, el curso La Formación Mentor 6, que va a ser en este mes de febrero, así que atentos, vamos a lanzar todo en la página. Habiendo dicho esto, entonces, muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos, un abrazo a los 9 departamentos de Bolivia y a todos los países de América Latina y España, sobre todo, que nos ven desde Europa. Muchas gracias nuevamente, Fabiola, por habernos acompañado en esta tarde y sobre todo por habernos ilustrado en muchos aspectos. Y como siempre decimos, queridos amigos, hasta pronto y no nos olvidemos que la educación es responsabilidad de todos. Un abrazo, nos vemos muy. Gracias. Chao, chao.